lectura, pudiéramos abrir en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y les voy a pedir que se pongan de pie para leer esta lectura. Sé que hemos estado un buen tiempo parados, pero una vez más les voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Creo que tienen que llevar los niños. ¿Quiénes son los que llevan los niños? Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 en adelante. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos, Espíritu Santo, que la reveles a nosotros para edificación y salvación de cada uno, Padre. Gracias te damos y alabamos tu nombre. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Tomen asiento. Quisiera en esta mañana hablar acerca del tema permanecer. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Bueno, si usted observó la lectura de Juan 15, Jesús les dice: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecemos, podemos llevar mucho fruto. Jesús le habla, en este caso en el Evangelio de Juan, utiliza la palabra permanecer porque es uno de los grandes problemas que tienen los cristianos. Permanecer fieles, permanecer firmes. Es importante ver que permanecer en el Señor no es permanecer en una iglesia. Usted puede ir en un bus o en un tren rodeado de 100 personas, todos apretados, pero usted no pertenece a ese grupo. Simplemente espera que llegue a la estación, abre la puerta y usted se baja y no conoció a esa gente. Usted no pertenece a ese grupo. Esa es una cosa. Pero cuando hablamos de pertenecer a Cristo, hablamos de que somos parte de un cuerpo, en este caso la iglesia, y esencialmente pertenecemos a Él. Su unción está en nosotros. Pertenecemos a Él. Permanecemos en Él. Ahora, Jesús en el capítulo 15 de Juan le dice: permaneced en mí para llevar fruto. ¿Y por qué le decía Jesús a ellos: permanezcan en mí? Porque en ese momento los discípulos todavía no sabían los problemas que se iban a venir sobre ellos. Entonces ellos habrán escuchado a Jesús: ¿qué quiere decir con permanecer? Si aquí estamos todos juntos, estamos todos bien. Pero ellos no entendían lo de la cruz, no sabían, no entendían lo de la resurrección, todavía no había pasado eso. Para ellos lo que Jesús le decía de permanecer era un poco raro, pero Jesús les va aclarando. Y cuando Juan está hablando aquí muchos años después, dice: el Señor nos mandó a permanecer porque iban a venir problemas y pruebas, y permanecer iba a ser muy difícil permanecer en el Evangelio. El tema de permanecer en el Señor
es bastante difícil porque es el día a día de los cristianos. Día a día nosotros somos confrontados con el diablo que anda como león rugiente que quiere destruirnos. Día a día aparecen tentaciones, aparecen problemas, aparecen cualquier cosa de situaciones que a usted lo pueden hacer pensar, y soy cristiano, y sigo como cristiano, y no sigo como cristiano. ¿Permanezco o no permanezco? Ese es el tema de permanecer. Jesús nos dice que tenemos que permanecer. Y eso lo dice porque el permanecer significa que hay pruebas y dificultades para permanecer. Si no, no tendría sentido que nos diga, permanezcan. Tú no le dices a los niños, permanezcan delante del televisor, porque ellos se quedan solitos, les gusta el televisor, ¿cierto? Pero usted le dice, quédate quieto aquí en la sala del dentista, y ellos quieren salir corriendo. Nadie quiere ir al dentista, los niños. El permanecer está relacionado a una advertencia acerca de la vida y de las pruebas que nos tocan pasar, de cualquier tipo que puedan venirse. Pero en eso, a pesar de ese problema o pruebas que puedan venir, Jesús nos dice, permanezcan en mí. No quiero decir que soporten, pero sí permanezcan en mí. El Señor nos llama a permanecer. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que el Evangelio de Juan, escrito por Juan, las palabras del Señor, hablan de permanecer en Él. Entonces, muchos años después, Juan escribe la primera carta de Juan, que es la que vamos a leer ahora. Y Juan va a desarrollar el tema de permanecer. Si usted captó estos textos, va a ver que Juan utiliza la palabra permanecer de nuevo varias veces aquí. El mismo Juan que escribió esta carta había escrito el Evangelio de Jesús, donde él dijo, permanezcan en mí también. La misma palabra se utiliza en Juan Evangelio y en Primera de Juan como carta, porque desarrolla el tema de permanecer. Ahora, ¿qué es esto de permanecer? ¿Cómo permanecemos en el camino del Señor? ¿Cómo nos permanecemos en el temor de Él? Si vamos a Primera de Juan, si tienen su Biblia, y si no, vamos a andar un poquito con los textos, pero en Primera de Juan 2:10 nos dice la Escritura, el que ama a su hermano permanece en la luz. Aparece la palabra permanece. Y no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. En el capítulo 14 viene a decir también la Escritura, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya utiliza la palabra permanece para la muerte. Es importante que usted piense y sepa que hay algo que nos ayuda a permanecer en la iglesia, en el camino del Señor, especialmente en toda nuestra vida, y es cuál es el amor a Cristo. Pablo dice, el Señor se entregó a mí por mí mismo, y por eso que le amo y le sigo. Gálatas 2:20. Usted va a permanecer en el camino del Señor en la medida que el amor de Dios fluya en su corazón. Y ese amor va a fluir a sus hermanos, a sus amigos, a sus enemigos, a la iglesia y esencialmente a Cristo. Porque el centro del amor es conocer a Cristo. Cuanto más usted conozca a Cristo, cuanto más usted ame más a Cristo, usted más firme va a estar, más raíces va a echar en profundidad, más fuerte va a crecer, va a ser un árbol robusto, va a ser un buen pámpano en la vid. Usted va a tener esa libertad de amar al Señor. ¿Por qué? Porque usted ama. Y yo estoy hablando del amor sincero que fluye del corazón. Ahora, aquí hay otra cosa. Usted no puede amar si no hay alguien que le da amor a usted. Pero no estoy hablando de amor humano,
Cierto que a usted ama y le dan amor, su familia, sus seres queridos, amén. Pero hablamos aquí en Romanos, dice, el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Usted debe amar y va a amar, como le presento aquí, para el permanecer en Cristo. Usted va a amar cuando el Espíritu Santo ha fluido en usted y está en su momento, está en su corazón, está en su vida, está dominándolo y está produciendo amor. El Espíritu Santo produce amor. Amén. El Espíritu Santo va a producir amor. En 2:27 Pablo dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Cuál es la unción? Es el Espíritu Santo. Y en otra parte Juan habla acerca de los que no tienen la unción. Los que no tienen la unción se habían ido de la iglesia. Ahora vamos a ver ese otro punto. Pero la unción, hermanos, es la unción del fuego del Espíritu Santo. Nosotros no podemos amar si no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué le puedo decir? Usted, por ejemplo, tiene un aparato, una estufa, está perfecta, tiene el gas o la electricidad, pero usted necesita encenderlo. Si usted no lo enciende, de nada sirve. ¿No es cierto? Ese encendido es el Espíritu Santo. Si el encendido no está ahí, no va a haber estufa que funcione. Entonces es importante que la unción esté en nosotros, la unción del Espíritu Santo. Como cristianos tenemos la obligación de buscar más y más del Espíritu Santo en nuestra vida y de que ese Espíritu fluya, porque ese va a producir amor y el amor nos va a ayudar a permanecer en Cristo. Nos va a ayudar a permanecer en Cristo, nos va a mantener en Cristo. Permanecer significa también mantener el fuego del primer amor. Está todo relacionado. El fuego del primer amor. Ahí en Apocalipsis, Juan le habla a la iglesia de Éfeso y Juan no es Juan escribe, pero es el Espíritu Santo, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y los pondera por su gran trabajo, pero les dice, tengo contra ustedes algo, que es que han perdido su primer amor. Han perdido su primer amor. Bueno, y ahí los exhorta. El primer amor es estar lleno de la presencia y no olvidar lo que Él hizo por nosotros y lo que Él sufrió por nosotros. Es tener presente que Cristo derramó su sangre por nosotros y que Él nos cambió y nos transformó y un día nos hizo nuevos. Y no podemos permitir que en la vida cristiana nos apaguemos y ese primer amor se vaya apagando y vaya cayendo de a poquito y termina siendo simplemente un cristiano nominal. El fuego de Dios nuevamente nos ayuda a permanecer en el primer amor. Los cristianos a los cuales Juan está escribiendo aquí habían perdido ese primer amor. ¿Por qué? Porque habían entrado doctrinas de los agnósticos que los hicieron confundir y muchos se apartaron del Señor. De ahí el problema que Juan habla de permanecer y dice algunos no tienen la unción y se han ido. Hubo confusión doctrinal, obviamente el diablo hizo desastre y entonces Juan les está diciendo esto: es necesario guardar las doctrinas. Permanecer significa vivir en el primer amor, vivir en la doctrina de Cristo, en la doctrina que significa la salvación y la vida entera en Cristo Jesús, la santificación, y no perder ese objetivo.
y no permitir que nadie se te venga a cruzar en el camino con alguna doctrina que te va a engañar. Porque hoy por hoy están apareciendo muchos mensajes, muchas doctrinas, muchas ideas. Y a veces los cristianos dicen, ¿y esto? Y cuando ese tipo de doctrinas tiene éxito, y la gente dice, ¿qué pasa? Se confunde. Ahí es donde tenemos que estar firmes. El primer amor es conservar la doctrina. 2:24 dice Juan, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído desde el principio. Y si usted va a Juan 1:1, no lo voy a hablar ahora aquí, dice, lo que hemos oído desde el principio. Y él está hablando, Juan, acerca de lo que había visto de Cristo, porque él lo había sido discípulo y lo había visto en el monte de la transfiguración, lo vio en la resurrección. Y él dice, eso que hemos visto desde el principio, hay que mantenerse firme. No permitan que alguien los confunda y los saque de la fe original. Eso nos ayuda a permanecer. Porque el día que tú permitiste meter ideas de otras iglesias, de otras doctrinas, o de cualquier loco que anda por ahí buscando dinero, entonces ahí te moriste espiritualmente, te confundiste y te fuiste del Señor. Vas a caer en ese engaño. Permanecer significa guardar la fe del principio, el primer amor, lo que hemos creído. Nuestra iglesia predica la salvación, predica la entera santificación, predicamos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos oído desde el principio y eso es lo que tenemos que mantener y enseñar, instar a que nuestra gente practique eso. Eso nos ayuda a permanecer. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Ahora yo quisiera hablar un poquito de los frutos. Y aquí hay algo interesante. Esto se lo escuché a un predicador y fue bastante interesante. Yo creo que aquí hay muchas hermanas que les gusta pues cosechar tomates, lechuga, chiles, o simplemente árboles frutales, ¿no es cierto? O qué sé yo, ¿no? Mi pregunta es, ¿ustedes riegan los tomates, la lechuga o riegan la planta? ¿A quién le pone usted el agua? A la planta. Cuando usted tiene la manguera y está regando, usted tiene la manzana o la naranja, la mandarina, pero usted no le manda el chorro de manguera a la mandarina o a la manzana, usted se lo manda ahí abajo porque quiere que ahí que esté lleno de agua, ¿no es cierto? La raíz, para que el agua se meta a la raíz, nutre la planta y la planta produce fruto. A veces los cristianos estamos preocupados por dar frutos. Está bien que demos frutos, nos preocupemos por dar frutos. Pero el problema no está en dar frutos. El problema está en permanecer en Cristo. Porque cuando permanecemos en Cristo, el agua del Espíritu Santo nos nutre, va a nuestras raíces, nos ayuda a crecer y vamos a producir fruto. El problema no está en los frutos, el problema está en si tú eres de Cristo. De repente, tú produces fruto y son frutos amargos. ¿Por qué? Porque no son frutos del cristiano, no son frutos del Espíritu, simplemente son frutos de alguien que se esforzó en dar frutos. Fruto por fruto, o por apariencia, o por querer competir, por lo que fuere, da fruto, pero no son los frutos de Cristo. El fruto verdadero está saliendo de una buena relación y perfecta relación con Cristo, porque usted permanece en Cristo. Y eso produce frutos. De ahí es que el mejor de los frutos es el amor. Se combina todo. Gozo, paz, paciencia, fe, amor, longanimidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero los frutos no van a salir
No tiene sentido que usted trate de ser una persona bondadosa, porque simplemente la Biblia dice que debo ser bondadoso. En la bondad debe salir de su corazón y decir, oh, yo voy a ser bondadoso, lo quiero hacer porque lo quiero hacer. Porque usted nace de su relación con Cristo. ¿Me entiende? Ojalá tenga todos los frutos, pero no sean frutos simulados de una persona que quiere que le saquen foto. Usted debe dar fruto porque sale de su relación con el Señor. Amén. Cuando usted le va a hacer un regalo a su esposo o a su esposa, usted piensa en el regalo, pero ¿por qué lo hace? Porque le ama a su esposo o a su esposa, y eso genera su deseo de darle un regalo. Yo creo, ¿no? Pienso bien, ¿no es cierto? Capaz que me equivoco. No, porque amamos, producimos el fruto del regalo. La esencia no son los frutos van a salir solitos. Y la gente va a ver en usted a un cristiano excelente que da fruto y que sirve, pero no porque usted sea un tipo que tiene cualidades para producir grandes cosas, sino porque el amor de Dios está en usted y usted mismo produce frutos. Interesantemente, en Pedro, 2 de Pedro 1, del 3 al 8, ahí está dando vuelta a la hoja si usted lo quiere ver. Pedro habla acerca de los frutos también. Más bien, él no utiliza la palabra frutos, pero él está diciendo acerca del permanecer en Cristo. Y Pedro, al permanecer en Cristo, no es diferente a lo de Juan ni tampoco a lo de Jesús, no. Es un término general igual, pero lo dice de otra forma. Se lo quiero compartir porque me parece muy interesante. En 2 de Pedro 1, del 3 al 8, primero de todo, permanecer en Cristo significa que Dios nos da toda la fuerza, la unción que viene de Él. Porque Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Quiere decir que el permanecer en Cristo comienza por la relación con Dios, recibiendo sus bendiciones en nuestra alma. ¿Se acuerdan que le dije que el Espíritu Santo había sido derramado en nosotros, por eso que generamos el amor? Todo comienza en Dios. Dios es el que a usted le da. Dios quiere que usted permanezca. Cristo quiere que usted permanezca, que usted produzca fruto. Y dice, mira, yo te doy, Juan, esto, te doy esto otro. Aquí están mis promesas, aquí está mi Espíritu. Tienes todo para permanecer en mí. Ahora tú lo tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. Entonces, Pedro comienza de esta forma. Y luego Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, fíjese, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el permanecer para Pedro. Pedro habla de la buena conducta, habla de la fe, habla del dominio propio, habla del afecto fraternal, habla del amor, habla de la piedad. En un aspecto es similar a lo de Juan también. Por algo eran apóstoles, ¿no? Cuestión de que ellos hablan acerca de cómo permanecer. Porque ya terminando, hermanos, la vida cristiana es difícil. A usted le van a venir pruebas en la vida cristiana. Y quizás cuando usted conoció a Cristo, todo era color de rosas. Y en aquel tiempo también usted era joven, no había mayor problema, era joven. Ahora ya es un viejo canoso, o una vieja canosa. Ya pasó mucha agua debajo del puente. La vida es difícil y pruebas han venido, pero usted ha permanecido. Usted ha permanecido. Y nuestra tarea es permanecer, mantenernos fieles en Cristo.
fiel en Cristo. Permanecer. Hay una vieja historia que la he contado para terminar y que le hizo a un hombre pensar si estaba permaneciendo en Cristo. Cuando Juan Wesley volvía de Estados Unidos a Inglaterra, iba en un barco, se desató una tormenta tremenda y porque él no tenía una experiencia profunda con Cristo todavía, le agarró un miedo terrible. Estaba temblando porque el hombre dice, mira que si nos hundimos me voy a morir. Y al lado de él, ahí nomás, en el barco, había un grupo de cristianos que estaban cantando, estaban alabando al Señor. Y él dice, ¿cómo es posible que estos cristianos están cantando en vez de yo estoy temblando de miedo? ¿Qué pasa? Y él se dio cuenta que no estaba permaneciendo bien en el Señor, por más esfuerzo en su vida que había hecho, porque ya predicaba, se había ido a predicar a los indios, un montón de cosas. Él se dio cuenta que su experiencia con Cristo no estaba bien arraigada, no permanecía bien, todavía tenía miedo. Y los que estaban ahí cantando eran cristianos de santidad que tenían otra experiencia, la experiencia del amor del Señor, y estaban seguros en la fe. Y no era que ellos no tuvieran miedo humano, pero el canto de ellos era, si nos morimos nos vamos a la presencia del Señor. No tenían temor a la muerte. Y el otro estaba temblando. Ahí está la diferencia entre si permaneces en Cristo o no permaneces. La tormenta era igual para los dos. El barco se zarandeaba igual para todos. Y yo creo que humanamente todos tenían miedo. Pero los que cantaban eran porque veían que si el barco se hundía, aunque sufrían la muerte, había una esperanza eterna. Y Wesley temblaba de miedo porque le tenía miedo a la muerte y no estaba seguro de su salvación. Permanecer en Cristo es estar firme en nuestra experiencia de fe. Por eso que Juan habla de la unción. Y Jesús, si usted prestó atención al capítulo 15, el capítulo 15 está rodeado del capítulo 14 que habla del Espíritu Santo y el capítulo 16 que habla de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo hace como un sándwich a este tema del permanecer. Los dos casos, el Evangelio y la carta de Juan, hablan del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, o del bautismo del Espíritu Santo, porque los dos nos ayudan y son esencial para permanecer y para que el amor de Dios reine en nuestro corazón. Y eso nos da la seguridad de que permanecemos en Cristo. Permanecer en Cristo. Si mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. A mí me gusta, y quiero terminar con estas palabras de Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Permanecer. Acuérdese que permanecer es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce amor. El amor usted lo desparrama indiscriminadamente porque es el amor de Dios en usted, no es un amor humano. Usted va a permanecer en el Señor creyendo firme las doctrinas, va a estar firme en Cristo. Debemos permanecer. Muchas cosas pueden aparecer en la vida de nosotros y van a aparecer cosas. ¿Quién nos dice que no van a aparecer cosas? Cuanto más viejitos lleguemos y más vida tengamos, más problemas también vamos a tener. Y más bendiciones también. Pero debemos permanecer firmes. Permanezcamos en Cristo para llevar fruto. El cristiano que permanece en el Señor lleva fruto.
fruto de santidad, fruto de bendición, fruto de misericordia, fruto de arrepentimiento, fruto de toda bendición que puede producir el cristiano, si permanecemos en él. Yo quisiera que terminemos este momento pensando si estamos permaneciendo bien en él, si estamos llenos de su unción, de su amor, si hay cosas que nos están haciendo no permanecer en él, que nos hacen peligrar nuestra relación con Cristo. ¿Cuántas cosas puede haber en nuestras vidas que en este momento nos quieren sacar de ese lugar de privilegio que es estar en Cristo, permaneciendo en él? Póngase de pie, vamos a orar y el altar está abierto. Piense en las palabras de Jesús. Piense en las palabras. Usted es un pámpano. Dios es el labrador. Jesús es la vid. Usted y yo somos pámpanos. Y vamos a ser probados. Pero aún así Él espera que permanezcamos para llevar más fruto. Y es muy bonito pensar que somos pámpanos en la vid que es el Señor, que estamos agarrados de él, injertados en él, y que podamos llevar frutos, que no tengamos que ser echados al fuego. Señor, no permitas que seamos echados al fuego. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, con toda nuestra fe y con todo nuestro entendimiento de tus escrituras. Danos la llenura de tu Espíritu Santo y tu amor, Señor, para permanecer en ti. Danos, Señor, la fortaleza en nuestra fe, en nuestro conocimiento de tu palabra, para no apartarnos, Señor. Ayúdanos a permanecer aún en medio de las pruebas que cada uno pueda pasar, de todas las tentaciones que pudieran venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a rechazar todas esas cosas sabiendo que tenemos que permanecer porque queremos ser salvos y queremos dar fruto. Y algún día, Señor, cuando nos encontremos contigo, podamos ver que corrimos bien la carrera. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Quiero invitarle al altar, si desea pasar. Si usted ha comprendido y el Espíritu le ha dado palabra en este mensaje, si siente que no está permaneciendo como debería hacerlo, yo le animo a que usted abra su corazón al Señor y le pida a Él que lo fortalezca, que lo llene de su presencia, que lo haga fuerte para permanecer en Él. Dios le da la vida cada día y usted está permaneciendo. Y oremos para que Él nos ayude a seguir siendo fieles aún en medio de las pruebas. Podamos no perder la fe aún en medio de que somos probados, porque ahí dice que los pámpanos serán probados para llevar fruto, más fruto. Las pruebas vienen, Dios nos está probando para ver si somos fieles y vamos a producir más frutos. Permanezca en Cristo. El Señor conoce sus pruebas en este momento. El Señor conoce sus heridas, sus angustias, sus preocupaciones en la familia, en el trabajo, en su propia vida. Pero ahí es donde Él le dice: permanece, mantente firme, permanece. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto, lo quitará. Pero al que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. La prueba pasa. Llega el momento donde se acaba la prueba y usted va a comenzar a producir más frutos todavía y mejores, porque usted pasó la prueba y permaneció en él. Permanezca en él en medio de la prueba, en medio del viento que sopla y quiere quitar los pámpanos de la vid. Usted permanezca firme, no se separe de la vid que es Cristo. Permanezca en él. Damos gracias, Señor, y ponemos tu palabra en tus manos. En tu nombre, Jesús, ayúdanos y ayúdame a permanecer fiel siempre. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Y así como estamos en oración, hoy es el día de la comunión, así que los que quieran pasar a compartir la Santa Cena, pasen adelante, por favor.